El Poder Ejecutivo dio muerte al SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, para agilizar la ejecución de proyectos en nuestro país y, en su reemplazo, lanzó la plataforma Invierte.p que permite destrabar y agilizar los procesos. Para que resulte más ágil que el anterior deberá ir acompañado del fortalecimiento de capacidades de los tres estamentos del Estado, con énfasis en los gobiernos regionales y locales, donde el desconocimiento sobre inversiones se agudiza. El nuevo sistema de inversión pública está enfocado a reducir los tiempos en las inversiones en pistas, puentes y servicios, por lo que presenta varias diferencias en comparación al desaparecido SNIP. Se introduce la programación multianual de inversiones que identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales y económicas. La formulación y evaluación ahora representan una sola fase. La formulación se realiza a través de una ficha técnica, es decir, se requerirá de un solo documento para la aprobación del proyecto. El SNIP, en cambio, solicitaba estudios de prefactibilidad y factibilidad. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión. Anteriormente, el MEF intervenía en las diferentes fases del proyecto. Con el nuevo sistema solo al inicio y al final, y la entidad que ejecuta la obra será responsable del proceso de formulación, evaluación y funcionamiento. La unidad formuladora elabora la ficha técnica, es decir, asume la responsabilidad de diseño y costos, y declara la viabilidad. El tiempo de aprobación de proyectos será menor que con el SNIP, ya que la programación se enmarca en tres sistemas que se realizarán en simultáneo: planeamiento, inversiones y presupuesto. Promueve la transparencia, ya que la información del proyecto será pública y en paralelo con el SIAF, SEAC e Infobras. Es así que se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y derógase la Ley 27.293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. La programación multianual de inversiones y la ejecución de los proyectos de inversión respectivos se sujetan a los principios rectores siguientes. A. La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. B. La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollo concertado regionales y locales, respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse, y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual. C. La programación multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico detallado de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas. La programación multianual debe establecer los indicadores de resultado a obtenerse. D. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. E. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del ciclo de inversión. F. La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. El ciclo de inversión tiene las fases siguientes. A. Programación multianual, comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes sectoriales nacionales. Comprende además los planes de desarrollo concertado regionales y locales y constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público-privadas cofinanciadas. Esta fase se realiza a través de un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental que toma en cuenta los recursos de inversión proyectados en el marco macroeconómico multianual, estando dicho proceso a cargo de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Los sectores lideran, en los 3 niveles de gobierno, sus objetivos,
metas e indicadores. Cada sector, gobierno regional o gobierno local, determinará las brechas, así como sus criterios de priorización, en el marco de la política sectorial. B. Formulación y evaluación, comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio que sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. C. Ejecución. Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera bisimilares aplicativos informáticos. D. Funcionamiento. Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en su calidad de más alta autoridad técnico-normativa administra el Banco de Inversiones, dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y el ciclo de inversión, supervisando su calidad, elabora el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Aprueba las metodologías generales teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los proyectos, brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y emite opinión vinculante exclusiva y excluyente sobre la aplicación del ciclo de inversión y sus disposiciones, en relación a los temas de su competencia. Los sectores elaboran y aprueban las metodologías específicas de acuerdo a sus competencias. Para el caso de las inversiones a ser financiadas con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año, que cuenten con aval o garantía del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas dará la conformidad respectiva para su consideración en el programa multianual de inversiones que corresponda. Las ideas básicas del cambio son reducir el tiempo de gestación de los proyectos, descentralizar su ejecución y garantizar su realización en el marco de un nuevo concepto, el cierre de las brechas sociales o productivas. El Ejecutivo ha señalado que al implementarse la nueva plataforma, la viabilidad de un proyecto de inversión que ahora demora un promedio de 2 años y medio, se hará en 6 meses. Esta reducción burocrática implicaría que al año 2017 se llegue a una ejecución de 18.000 millones de soles en inversión pública y se alcance el 2018 un avance del 90%. En lo que va del 2016 la ejecución de la inversión pública alcanza el 70% y es probable que no supere el 75% a final del año. El Gobierno está situando en este cambio una parte importante de su proyección de crecimiento de 4.8% del siguiente año. El objetivo es reconocible en la medida en que una de las razones del retraso de los proyectos es precisamente su viabilidad. En ese sentido, el SNIP ha operado en una de sus funciones como un instrumento que retrasaba la inversión y el desarrollo. Al mismo tiempo no debe olvidarse que a pesar de este defecto, el SNIP también expresaba un parámetro que impedía la rebaja de la calidad de la obra pública, un objetivo que no siempre se cumplía debido a que con creciente frecuencia se procedía a exonerar determinadas iniciativas de este procedimiento. En su defecto, algunas otras, a pesar del SNIP, evidenciaron luego problemas de sostenibilidad. Recordar que en los últimos años, la normatividad del SNIP ya ha ido experimentando una serie de modificaciones con el objetivo de agilizar la aprobación de los proyectos. De hecho, el SNIP ha sido descentralizado y los gobiernos subnacionales pueden declarar viables los proyectos de su competencia. Solo los proyectos con endeudamiento o que requieran el aval del Estado son evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Como consecuencia de lo anterior, se ha experimentado un notable incremento en el número de proyectos declarados viables. De hecho,
en los últimos años el 80% del presupuesto de inversiones de los gobiernos regionales contaba con viabilidad SNIP. Sin embargo, solo se ejecutó en promedio el 40%. Esta diferencia parecería indicar que se declara viable casi cualquier proyecto o que luego existen dificultades en la etapa de ejecución. Creemos que hay de los dos. En ese sentido se observa una gran cantidad de proyectos que pasaron los filtros del SNIP, pero que en su ejecución se ha incurrido en ineficiencias, e incluso han quedado abandonados. Por lo tanto, en estos casos, el problema no ha estado en la formulación de los proyectos sino en la mala ejecución, en los malos procedimientos, en los malos contratistas, en la corrupción de algunos funcionarios, etc. En ese sentido se considera adecuado que se quiera promover un sistema de control que no solo vaya a la formulación, sino que involucre la etapa de gestión de los proyectos. Es decir, que el control involucre el seguimiento de los mismos hasta su correcta implementación. No se trata de matar al SNIP porque sí, sino que el sistema que vaya a reemplazarlo logre un buen proceso de selección de los mejores proyectos para la sociedad, y que además estos se pongan en funcionamiento. Siendo cierta la necesidad de agilizar la viabilidad de los proyectos, la mejora de la calidad de la inversión pública no se resuelve exclusivamente con ello. Por esta razón es correcto el anuncio del Premier Fernando Zavala sobre que la eliminación del SNIP no implicará menos transparencia y que al mismo tiempo se creará un sistema de seguimiento para los proyectos de inversión. Este seguimiento es igual de importante que la viabilidad misma. De nada sirve el destrabe de la inversión si los proyectos no concluyen, si son paralizados por falta de financiamiento o por problemas legales que terminan en costosos y no siempre transparentes arbitrajes. Son consistentes los datos que revelan la existencia de miles de proyectos que a pesar de contar con el SNIP han sido abandonados porque los nuevos alcaldes o gobernadores regionales priorizan otros, los suyos, ofrecidos en campaña electoral. Este conjunto de problemas nos devuelve al desafío de los planes de desarrollo concertados cuyo fortalecimiento debería acompañar a la muerte del SNIP, lo que también nos conduce al tratamiento de asuntos de fondo respecto de la inversión pública que se pretende evitar desde hace una década, especialmente el relanzamiento de la descentralización y sobre todo la concerniente a lo fiscal.